esto es lo último, a las 11:01 de la mañana, con diferentes temas y diferentes imágenes. Recuerden que estamos en Bonita Radio, el live de Facebook, que nos puede ver y escuchar cuando termine este programa en YouTube. Suscríbase, dele a la campanita y le advierte que estamos al aire, que es importante que vaya a iVoox, iTunes o Spotify cuando se pierda el programa y lo quiere escuchar por audio, tipo podcast, que estamos recibiendo donativos en Fundación Periodismo 21, el ATH Móvil, área de negocios, y en bonitasradio.net. Todavía ahí también recibimos. Que hoy es jueves, te iba a decir miércoles, 21 de mayo del 2020. Y tenemos básicamente 5 temas importantes que tocar con ustedes, y empezando con el COVID. Que alrededor del COVID se va a dar hoy el anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral de Puerto Rico, sobre su 6ª orden ejecutiva relacionada con la pandemia. El pasado 1 de mayo, la gobernadora dio su última y hoy va a dar la próxima en una reapertura de alguna manera de la economía, que yo he llamado a esta reapertura de los comerciantes bona fide y de los mercaderes del templo, porque en el juego de la venta y la compra de la fe y la esperanza están los fundamentalistas religiosos reclamándole a la gobernadora que abra la economía precisamente desde el punto de vista que necesitan ese diezmo para seguir operando. Díganme ustedes si no se convierten en mercaderes del templo y en comerciantes desde ese punto de vista. Que tenemos que hablar de educación federal, porque hay un tema relacionado a que Trump le dijo a la gobernadora Wanda Vázquez y a su comisionada residente, Jennifer González, que no va a liberar los fondos hasta que no haya un síndico de los fondos federales en el Departamento de Educación. Que vamos a hablar sobre los contratos de AFAF, la nueva forma de gobernar en Puerto Rico a partir de Ricky Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, es dándole contratos a los jefes de agencia, y ahora se suman otros. Y por último, como esta tarde tenemos una buena entrevista, estoy segura, con el presidente del Partido Independentista y candidato a la gobernación por ese partido en las elecciones de noviembre 3, Juan Dalmao, vamos a hablar de lo que acaba de decir Nidia Velázquez con relación al proyecto de ley en que ella es coautora para reactivar la economía de Puerto Rico desde el punto de vista de la manufactura de medicamentos y dispositivos médicos. Pero vamos a empezar por saludarlos a ustedes. Por ahí está Rafael Cartagena desde Texas. Gracias, Rafael, por estar y apoyarnos. El opio de las masas. A mí me encanta decir que entre la religión y la familia, en efecto, la familia constituida o construida, como se mal construye, sobre todo desde las sociedades modernas, que todo es un secreto y todo es una crisis y una intervención, lo que a mí me parece indebida, de esa construcción de la familia que se queda solamente en lo sanguíneo. Así que sí, estoy de acuerdo con que la religión, y yo le añado a la familia en muchas instancias. Carmen Mercado, para seguir operando en sus lujos, exactamente. Robert Baldwin está por ahí. Compartan, antes de empezar a discutir los temas, para que sigamos en aumento de esas audiencias, que está bien interesante. José Ortiz desde la diáspora, como siempre. Yanni Moreno, compartido, gracias Yanni. Rafael sigue por ahí. Un nuevo capítulo de La Ganga. Wanda Conde, buen día, bonito. Saludos, Carmen Enid, saludos para ti, Wanda. Santiago Sofía, bendito, insiste, no voy a bregar con eso. Llueve y no escampa, hasta video de campaña de Wanda hay. Sabíamos que eso era lo que estaban haciendo en estos momentos. Eso es lo que quieren hacer y seguir tratando de engañar al pueblo. Sony Falú desde la diáspora igualmente. Margarita López, Nueva York, está en la casa. Qué bueno. Adalberto, vamos a informarnos. Gracias. Wilber, tempranito llegué y compartí. Gracias, Wilber. Albita Quiñones Seijo. Gracias, Albita.
Country es country. Ahí está country representado entre Sony y la amiga Albita Quiñones. Nanisma Guerra también está por ahí. Échale, estamos aquí. Gente. New Jersey presente, dice Elizabeth Quiñones. Irisita, buenos días. Maritza Claudio. Gente, el asunto del COVID cobró una víctima hoy de 49 años en Aguadilla. A mí me sigue sorprendiendo. Sabemos que entre las 125 muertes que hay al día de hoy registradas entre el Centro de Vigilancia del Departamento de Salud y el registro demográfico, hay muchos viejos, mucha gente de edad avanzada. Pero me sigue sorprendiendo el nivel de personas más jóvenes que están siendo víctimas letales de este virus. Mercedes Rodríguez dice, tienes que hablar un día de los derechos de las víctimas atropellados por esta nueva ley que regala nuevos juicios a convictos cuyos juicios no fueron unánimes. Mercedes, quiero hablar y llamé a Catherine Angueira y ahí está David Esperón, nuestro director de testigos. No la consigo. Es una de las personas que más ha batallado por los derechos de las víctimas de delitos en Puerto Rico. Si me está escuchando o alguien que la conoce me está escuchando, me encantaría hablar con ella de ese asunto, pero obviamente no la he conseguido. Tan pronto la consiga voy a tener ese programa porque sí es importante. Paula Damaris está por ahí, Nivia Rodríguez López, que últimamente es una fanática número 1 de este programa. Aquí para los y las bonitas, en pie de lucha. Gracias a todos y saludos. Marimiro también. Me sigue sorprendiendo esta gente joven que se está contagiando, finalmente llegan a los hospitales y mueren en el proceso. Daisy Sánchez, colega, qué bueno que estás por ahí. Acabo de leer un mensaje de un conocido abogado que está en las redes sociales diciendo precisamente que conoce de una joven de 19 años que acaba de ser desconectada de un respirador como posible víctima del COVID-19. A todos esos, buenos días Daisy, a todos esos y esas que desde el gobierno y desde los grupos y los fanáticos del Partido Nuevo Progresista adoptaron la frase de el virus fue positivo. Esto es lo que para los puertorriqueños, puertorriqueñas, ciudadanos que viven en este país supone la pandemia. Personas allegadas muertas, personas que sufren hoy de incapacidad de moverse a buscar alimentos porque son personas con condiciones que pueden agravarse en medio de una pandemia adquiriendo el virus, con problemas de movilidad, viejos y viejas que no tienen quien le vaya a hacer la compra y después tienen hasta periodistas que los critican porque están yendo todos los días al supermercado, pero es que si no van todos los días, no tienen que comer y finalmente el gobierno tampoco ni les da el desempleo, ni les da el estímulo que le tiene que dar porque los pensionados son los últimos y tampoco el pan. Juan Hernández también está por ahí, compañero, colega periodista, colaborador de Bonitas Radio. Yo creo que tenemos que insistir, en efecto, en que hasta donde podamos consigamos esas redes de apoyo para esas personas que no pueden salir de sus casas, que las comunidades se involucren con este tipo de personas para no salir. Yo no sé cuáles son las condiciones de esa mujer de 49 años que murió. Obviamente todos los sistemas no son iguales, ¿verdad? Los sistemas biológicos, nuestros cuerpos, los sistemas inmunológicos, pero sí me sigue asombrando la manera en que en Puerto Rico hay personas 36, 49, hasta un joven de 29 años. Y si se confirma la muerte de esta joven de 19, a este nivel estamos hablando. Insistir en crear esas redes de apoyo, comuníquense. Yo cada vez que me dicen fulano tiene problemas, vamos a buscar un grupo de que podamos ayudar a esas personas en términos de las comunidades y de las cercanías que tengamos para realmente, si no tenemos que salir, no salir. Y si usted tiene que salir, ahora que la gobernadora aparentemente va a flexibilizar los mecanismos, exíjale a su patrono que tenga mecanismos de seguridad y exíjale a todo aquel área donde usted se va a mover a que
usted los tiene, usted va a tener ese mecanismo y los equipos de protección, etcétera, pero al otro y a la otra, sobre todo también a los comerciantes. Porque los números siguen aumentando. 2.913 casos positivos entre serológicas y moleculares, 114 personas hospitalizadas con relación al virus. Eneida Soto se expresa Alba Reyes. Recuerden este caso tan triste. Asesinaron a su mamá. Escúchela primero, lee el escrito después. No lo he visto, lo veo más tarde. Eneida, gracias por la nota. Carmen Mercado, más fanáticas de yo, nadie. Estoy adicta a este programa. Los domingos me aburro hasta la saciedad. Cuando mi esposo me ve en esa, me dice, vete a escuchar la bonita radio. Yo, pero si hoy es domingo, tengo que cogerme un break. Por eso me cojo los domingos. Bueno, el primer tema era el último, pero como está relacionado con el COVID, vamos a hablar de los contratos de AFAF. Hoy se dan cuenta algunos medios de comunicación que en efecto hay contratos de AFAF. Nosotras lo venimos discutiendo desde el pasado lunes. Y tengo que decir que hablé con el secretario, y ustedes escucharon la entrevista del secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, justificando el hecho de que tenga un contrato de AFAF. Claro, le abrió la puerta su correligionario y líder político, el gobernador renunciante, sacado por el pueblo, Ricardo Rosselló Nevares, cuando le dio aquel contrato de $250,000 al año a una servidora funcionaria pública como era la secretaria del Departamento de Educación del Gabinete Constitucional, igual que Lorenzo González Feliciano, y ahora la gobernadora hace lo propio y se lo da a Lorenzo González por $21,000 al mes. Pero si ustedes creían que Lorenzo González es el único, no. Lorenzo González, que ha dicho hasta el día de hoy de que se va a quedar hasta el 31 de diciembre, cuando yo le pregunto si su compromiso es después del 31 de diciembre, me da la impresión que cuando dice no sé o no, porque me voy en diciembre, es porque o sabe que el Partido Nuevo Progresista va a perder o está esperando que gane para que le vuelvan a dar el guiso de los $21,000 al mes. Pero hoy se descubre que también David Capó, el epidemiólogo del Estado, aquel que anunciaron con bombos y platillos que venía de la empresa privada, tiene un contrato de AFAF por $32,000 desde 1 de abril hasta mayo de este año. Eso quiere decir que se está ganando la friolera de $16,000 al mes. Estos son los funcionarios que dicen que tienen compromiso con el país. Estos son los que amarran el compromiso al dinero que se van a ganar, porque parece que no pueden vivir con menos. Estos son los hijos de la política de Pedro Rosselló González, cuando dijo que había que pagarle mucho a los jefes de agencia para sacarlos de la empresa privada. El problema es que estos muchachos, como diría María Zambrano, la filósofa española, hay una crisis alrededor de la enseñanza de la filosofía relacionado con la ética. Y eso es un planteamiento que hace María Zambrano en uno de sus ensayos. Y a mí me pareció interesante traerlo a la discusión hoy, precisamente cuando hablamos de qué ética, qué valores éticos son los que forman a los funcionarios que hemos venido divisando en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Desde aquel momento en que Pedro Rosselló González habló de que primero era el dinero y después servirle al país, fue que esto empezó a deteriorarse. Estamos hablando de 1993. Estamos hablando hace exactamente 27 años. Si llevamos 23, sí, exactamente. Si llevamos casi 30 años en este deterioro, en este modelaje de que es primero la cuenta de banco, es primero estar 4 años y llevarme 70 mil dólares en una liquidación porque supuestamente nunca cogí vacaciones. No es extraño que tengamos el gobierno que tenemos hoy. Un gobierno que se dedica a enriquecer
a quienes yo he llamado los verdaderos cuponeros y verdaderos dependientes del gobierno de Puerto Rico. A mí me parece que no es dependiente del gobierno de Puerto Rico aquella mujer soltera, jefa de familia, que tiene $400 en cupones de alimentos con 3 muchachos o 3 muchachas y tiene un part-time, pero tiene un part-time obviamente acomodado al cuidado de estos niños y niñas. Esa no es cuponera. Cuponero es el que viene al gobierno de Puerto Rico y le dice a su jefe, al que lo está reclutando, gobernador, gobernadora o director de la campaña que se convirtió en el jefe de la transición, que es el que escoge, que necesita 120, 130 mil dólares para vivir. Porque en 4 años sacará la cuenta de ahorro entre lo que se liquida y lo que ahorra todos los años, sacará por lo menos 400, 500 mil pesos para tener allá chocado. Yo quisiera ver las cuentas de ahorro de los alegados cuponeros y dependientes del gobierno. No son tan grandes como estos que verdaderamente son los cuponeros del gobierno de Puerto Rico. Porque a mí me encantaría que dejaran hablar a David Capó y Capó me contestaran las preguntas. Usted estaba en la empresa privada, ¿cuánto se ganaba? Por eso vino a decirle a la gobernadora que no podía ganarse menos. Lo que pasa es que el servicio público, como ayer nos dijo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, su abuelo fue alcalde de Villalba y cuando se fue ni la parcela que tenía, donde está la casa de su abuela hoy todavía, le pertenecía, porque nunca la quiso. Le dio títulos a todo el mundo menos la parcela donde estaba la casa de él. Esos eran verdaderos servidores públicos. Los demás son cuponeros del Estado. Los demás vienen a vivir del Estado, porque es más fácil vivir del Estado según esa visión ética que tienen del ejercicio público. Es más fácil porque la empresa privada en Puerto Rico no es una posibilidad para echar para adelante el país, ni para tener el 60% de nómina que tiene el gobierno de Puerto Rico vis a vis la empresa privada. Así que ese es un tema que ya habíamos traído con la información del secretario y ahora nos damos cuenta que hay otro en la lista. David Capó, el epidemiólogo del Estado, que como sabemos, la crisis de salud pública que tiene Puerto Rico hoy es precisamente porque desde el 2017 no teníamos una epidemióloga del Estado en la figura de Carmen de Seda, madrina de Ricardo Rosselló Nevares, que pudiera desarrollar planes de trabajo con Rafi Rodríguez Mercado, la doctora Concepción Quiñones del Hongo, desde la principal agencia de salud pública del Estado, el Departamento de Salud, para realmente responder a las crisis que ha tenido Puerto Rico desde el día 1 en el 2017, huracán María, terremotos, y por ahí se atraviesa el dengue y la influenza y ahora la pandemia del COVID-19. Hola, Milagros Vázquez, saludos. Así que ponlo en la nevera, importante. Yo sé que la nevera está llena. Ponlo en la nevera, en el gabinete o donde quepa, porque realmente cuando hablamos de ponlo en la nevera, y hoy me preguntaba la amiga y la mente intelectual que me movió a desarrollar este proyecto de Bonita Radio, María Cruz, ¿desde cuándo yo estoy hablando de ponlo en la nevera? Yo estoy hablando de ponlo en la nevera desde que empecé a desarrollar investigaciones relacionadas con lo que estaba pasando en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y la gobernante sucesora Wanda Vázquez Garcet. En el 2018, cuando empecé a traer información de lo que estaba pasando con el cabildero y ex representante de Puerto Rico ante la Junta, Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y es el principio de ponlo en la nevera, es que cuando usted pone todo en los famosos papeles que se pegan o con los imanes en la nevera, usted lo ve porque usted tiene que comer y usted abre la nevera y ahí están. Ese es el principio de ponlo en la nevera. Así que sí, está llena, pero es importante porque tenemos que saber quién es quién y cómo se desarrollan los diferentes conceptos. Y cuando yo traigo a María Zambrano es precisamente porque
este asunto de la educación, la filosofía y la ética, estos muchachos tendrían que volver a la universidad. Pero es increíble, yo digo que tienen que volver a nacer porque ese principio filosófico que no es academicista empieza en las casas. Empieza en cómo se desarrollan. ¿Quién le dijo qué? ¿Cómo le advirtieron que era esto de vivir en un país donde, en efecto, en esta pandemia, descubrieron que el principio neoliberal se acabó, que el Estado es súper importante y que la empresa privada no puede sola? Entonces, desde ahí tendrían que volver a nacer, pero todavía están a tiempo. Yo siempre he dicho que no es tarde para aprender y para desaprender. Segundo tema de hoy. Gente, el asunto de la reapertura para mí es más crítico en este momento porque siempre hemos dicho que el gobierno no ha tenido el plan efectivo, no ha podido trabajar con la identificación, el aislamiento, obviamente, si no trabajas con lo primero, no tienes lo segundo, y lo tercero es la mitigación. Luz al final del camino, gracias a todos, se la está dando un grupo de epidemiólogos jóvenes y los municipios que dijeron, espérate, vamos a coger a Villalba como un modelo y ya el Estado está asumiendo esa responsabilidad con las muelas de atrás, pero la está asumiendo. Pues hoy, la gobernadora a la 1 de la tarde, por presión de los grupos comerciales, que también son los donantes de la campaña de ella y de otros candidatos, parece que a entreabrir la puerta. Pero yo insisto que si la gobernadora hoy anuncia que va a haber también una apertura del sector religioso, entiéndase las iglesias cristianas, es por la presión que están ejerciendo los fundamentalistas religiosos de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. En la Cámara de Representantes, la más vocal, María Milagros Charbonnier, Tata Charbonnier. En el Senado, desde Tomás Rivera Chats hasta Naida Venegas Brown, porque estos son los que verdaderamente se constituyen en comerciantes de la fe y la esperanza. Yo tengo bien claro que cada quien asume la responsabilidad ideológica, que es tener un principio espiritual, un apego espiritual. Cuando más me preocupa es cuando la gente siente que eso es lo único que le puede salvar la vida, ¿verdad? Porque ahí hay un apego que a mí me parece que no es un apego saludable. Pero yo respeto definitivamente el hincapié que usted le da a esa parte de su vida y cómo lo asume. Ahora bien, antes usted podía ver desde las iglesias históricas una responsabilidad de asumir la separación de iglesia y de Estado como debe ser, tal y como lo manda nuestra Constitución. Pero cuando usted se constituye en el mercader del templo, y ustedes saben que el mercader del templo tiene su base bíblica, histórica, en esa expulsión que Jesús hizo en un momento dado cuando fue al templo de Jerusalén, de aquellos que estaban utilizando el templo para vender sus productos. Aquella imagen de aquel momento en que se desarrollaba la ideología cristiana, la atendemos en el siglo XXI casi idéntico, porque las grandes iglesias, las Cristo Inc., tipo la de Wanda Rolón, perdón, incluso tienen ATH, cajeros automáticos en sus templos, para que la gente saque de allí y les dé el diezmo. Incluso tienen negocios alrededor de sus iglesias que se constituyen incluso en establecimientos de gasolina, que los
todos los incorporan a través de la organización sin fines de lucro para no pagar contribuciones sobre eso. A mí me dicen que en Toabaja, Wanda Rolón tiene, a base de la senda antigua, hasta salones de belleza. Esos son para mí los verdaderos mercaderes del templo en el siglo XXI. Que tendría que venir alguien, de hecho, desde el punto de vista de su propia creencia, como vino Jesús a azotarlos y a sacarlos del templo. Porque esta gente se aprovechan precisamente de la frustración, del problema emocional que tiene el país y sus feligreses, que están buscando de alguna manera bajar la ansiedad y entienden que esa venta de la fe y la esperanza que le producen estos personajes se la dan. Si el gobierno de Puerto Rico y Wanda Vázquez Garcet lo hace hoy, sabemos que lo hace. Sabemos que lo hace sobre la base de pescar este voto fundamentalista religioso. Robert Baldwin está diciendo el modelo Mita. Yo te voy a aclarar un asunto y lo conozco por propio y personal conocimiento, porque conozco a la organización de la congregación Mita por razones de trabajo para allá, para el 2012, 2013. Robert, la organización, la congregación Mita, es la única organización sin fines de lucro religiosa en Puerto Rico que todos los negocios que tenían alrededor de su proyecto eran organizaciones con fines de lucro. Y te digo eran porque sé que han dejado de tener algunos. Hace 2 años, 3 años que no hago trabajo para ellos, pero lo conozco muy bien. ¿Y por qué te aclaro esto? Porque yo creo que esa ha sido parte de la desinformación que ha habido en el país con relación a la congregación Mita. Todos los negocios de la congregación pagaban todo lo que tenían que pagar en términos de contribuciones, Hacienda, el Departamento de Hacienda, CRIM, etcétera. La única organización, 2 organizaciones sin fines de lucro que tiene la congregación, obviamente, es la iglesia y la égida. Y te extrañaría si te digo que la égida nunca ha tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico ni con el gobierno federal. A mí me gusta desmitificar, porque yo creo que ha sido el problema de la desinformación que ha habido en Puerto Rico en relación a ese y otros temas. Ahora, pregúntale a Wanda Rolón cuántas de sus corporaciones son sin fines de lucro. Todas. Y lo menos que tiene es un avión. Por eso es que yo digo que se constituyen en mercaderes del templo. Porque si hoy esas iglesias están presionando al gobierno para que los deje abrir, es precisamente porque no les está dando el negocio de la fe y la esperanza. Porque lo que tienen es un negocio de fe y esperanza. Y yo llego a este tema por un asunto fundamental en mi crianza. Quizás ese era el libro de Juan, que más a mi abuela le gustaba hablar y traerlo, y volvía. Como yo les he dicho, mi abuela era una cristiana fundadora de la Iglesia Bautista de Río Piedra, entre otras personas. Y eso es súper importante, porque quien no pueda ver y no pueda hacer esta analogía hoy de que el gobierno de Puerto Rico está utilizando el idioma y la historia del evangelio cristiano, el evangelio de Jesucristo, como decía el propio Fidel Castro. El propio Fidel Castro decía que quizás el proyecto socialista más grande era el basado en las escrituras del cristianismo, porque hablaba de igualdad, hablaba de equidad, etcétera, hablaba de compartir, de repartir los bienes para todos y todas desde el punto de vista de la equidad. Gracias Robert. Es una información que te digo, no la conozco porque alguien me la dijo. La conozco porque la viví y fue siempre
Desde el día 1, mi relación con la congregación Mita fue una relación honesta. Sigue siendo al día de hoy porque tengo amigos en esa congregación. Pero en términos del trabajo, porque yo quería saber cómo se organizó. Y no olvidemos, la congregación Mita es un proyecto social, más allá de la iglesia, que se organiza por una mujer que lo hizo de la mano del proyecto en los años 40 de Luis Muñoz Marín. Y podremos estar muchas horas, pero créeme, lo primero que pregunté, y lo vi en los libros, todas, el supermercado, que ya no lo tienen, las tiendas, el restaurante, el proyecto que creo que también ahora mismo no lo tienen, de una finca, la finca Bayamón, que lo menos que tenían eran huevos y producción de carne. Todo eso era con fines de lucro. Yo iba a comprar coco, se van por el medio de la fe para manipular masas. Los mitas no piden diezmos, son una congregación honrada. Hay mucha propaganda falsa contra los mitas. Eso es cierto, Willow. Tú vives en Camuy, de ahí era la fundadora de la congregación, del área de Arecibo, era la fundadora de la congregación. Y créanme, es un proyecto bien interesante que podríamos estar hablando mucho rato. Pero yo quería que lo miraran, que pudiéramos discutir, ¿verdad? De qué manera el gobierno de Puerto Rico, en pleno siglo XXI, está hablando de que es un modelo bien americanizado desde el punto de vista de Estados Unidos. Es lo que piensa y lo que ha hecho, es la construcción que ha hecho el Partido Republicano partiendo de ese juego de la fe y la esperanza, esa compra de votos a través de la incapacidad o poca educación intelectual que tienen sus correligionarios, e igual pasa en Puerto Rico. Es esa manera de dejar de sufrir porque me apego a algo. El problema es que cuando uno deja de sufrir, piensa la gente que dejan de sufrir porque se apega a ese discurso fundamentalista y a ese imaginario de que si te quedas aquí te vas a sentir mejor. Nunca vas a trabajar con lo que finalmente te está haciendo sufrir. Y por eso es que ahí viene el asunto de cuestionarle al secretario del Departamento de Salud. ¿Usted todavía piensa dejar la ciencia a un lado y apegarse a que el Dios nos protege? Porque si te quedas aquí vas a seguir saliendo y vas a ir a la iglesia y te vas a contagiar. Si haces una combinación de yo enterarme de realmente y así y tocar fondo de lo que realmente me está haciendo sufrir y es un riesgo para mi vida y es un riesgo para mi salud mental, vas a poder manejarlo y vas a poder salir y tener una vida más calidad de vida, valga la redundancia. Pare de sufrir, dice Miguelito Pérez. Así dicen. Buen día, Carmen Enid. Buen día, Papo. Qué bueno que estás por ahí. Pare de sufrir, así dice la iglesia fundamentalista. Yo entiendo que todas las congregaciones pueden llevar su palabra a través del internet. Así lo hace el Papa Francisco. Da la misa por internet a través de Facebook todos los días. Pero ustedes no se acuerdan de la misa televisada. ¿Cómo olvidar la misa televisada? Porque mi abuela paterna era católica, apostólica y de Aguas Buenas. Y cuando yo me quedaba allá, que era mucho tiempo, era un poco entre las dos abuelas, había que ver la misa televisada los domingos y hacer el rito y todo con el padre ahí en la televisión RCA, que hacía taca, 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 taca. ¿Se acuerdan que tenían aquel? O sea, de eso es lo que está hecho el país y no hay problema. Pero vamos a ser amigos más del conocimiento y del intelecto para poder hacer un balance entre esas ideologías que pueden tener unos extremos terribles, al igual que el otro, ¿verdad? Todos los extremos son malos. Del Cardenal Aporte Martínez, bendito sea Dios. Mira, Eugenia Rodríguez, me llevaste a Villa Prades, donde vivía mi abuela cuando bajó de allá de Juanita García Peraza, exactamente. Era de Camuy, vivo en Camuy, pero viví en Atorrey desde tercer grado hasta noveno. El proyecto de Juanita García Peraza era
es un proyecto, ¿verdad? Yo espero que quienes lo están manteniendo ahora lo mantengan en esa dirección. Es un proyecto de justicia social espectacular. Para el que no lo sepa, la organización de la congregación tiene en Atorrey, allí donde ellos han desarrollado todos sus proyectos, un CDT de salud. Tienen una cooperativa, es cerrada, en términos de que usted no se puede hacer socio si no es de la congregación, pero puede abrir cuentas y tienen productos, etcétera. O sea, es un proyecto bien interesante. Era cuando la misa era bien larga, muchacha, que ya te callas. Y yo loca por irme para el patio a vacilar y mi abuela, ¡ah! Mira ahí. Próximo tema. Educación Federal le acaba de decir al gobierno de Puerto Rico, no te vistas que no va. Ese dinero que hay del CARES Act para manejar todos los asuntos relacionados a educación, no lo tienes hasta que no haya un síndico. No va a liberar los fondos porque es importante. Estamos en el 2020 donde estuvimos en el 2000 cuando Silvia María Calderón ganó las elecciones, que lo primero que dijo fue no hay chavos, no hay dinero federal porque el Departamento de Salud de Educación Federal puso bajo sindicatura al gobierno de Puerto Rico por todo la malversación que hubo alrededor de los actos de corrupción de su secretario Víctor Fajardo. El departamento le retuvo Educación Federal al gobierno de Puerto Rico 390 millones a través de la Ley de Estímulo Federal Económico Federal. Esa es el CARES Act. Para invertir en las escuelas primarias y secundarias no serán liberados hasta que entre el juego el ente externo que supervisará el uso de los fondos federales. Después de 20 años, mire, es que esto es lo que es terrible. Que volvamos gracias a Julia Keller, a Wanda Vázquez Garceta, gobernadora sucesoral, y a Ricardo Rosselló Nevares, a donde estábamos en el 2000. Vergüenza les debe dar. Lo llevaron ellos solitos. O ahora que me diga Wanda Vázquez en una conferencia de prensa para decirnos que ella tiene toda la teoría y todo el libreto de por qué no fueron ellos solitos. Fueron ellos y la gente que ellos contrataron y le dieron $250,000 al año para manejar el Departamento de Educación. Julia Keller. Los 349 millones asignados al departamento, los 47.8 para su uso discrecional que sacó la gobernadora para el departamento de los 2.200 millones, se unirían a los 650 millones que hay en dinero federal y que están congelados desde el año pasado. Oiga, 600, 400, ahí nada más hay 1.500 millones, lo que la gobernadora Silvia María Calderón sacó para las comunidades especiales, que no lo pueden usar gracias a la corrupción y las irregularidades de su administración. La ley, el CARES Act, tiene por lo menos 740 millones para escuelas, universidades e instituciones postsecundarias. Ya sabemos lo que va a pasar con los de educación a nivel del departamento. A pesar de que el Congreso tuvo la intención de que estos fondos provean alivio inmediato a los estudiantes de las escuelas durante esta pandemia global, se nos está negando el acceso inmediato a estos fondos. Este retraso en el acceso al financiamiento es contrario al espíritu e intención de la ley CARE, que fue redactada para proveer el mayor impacto inmediato, y por eso urjo que se reconsidere esta determinación. Eso le dice Wanda Vázquez Garcet al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Educación. Gobernadora, el problema es que esas manifestaciones suyas hay que contextualizarlas. Si usted le dice al Departamento de Educación Federal, ¿cómo es que usted, en 3 años y medio siendo secretaria del Departamento de Justicia, nunca les dijo lo que estaba pasando con los manejos turbios en el Departamento de Educación? Ahora viene a decirle que los liberen. No, porque usted sabe, usted debería saber, como lo sé yo que he trabajado mucho en el área de la investigación y corrupción pública, sobre todo con lo que han hecho los federales en los últimos 20 años, usted tiene que saber que ellos le sueltan la pluma, pero cuando identifican que usted ha utilizado mal los fondos y ha tenido corrupción alrededor del uso de esos fondos, le cierra la llave.
y esto es lo que le está cerrando la llave, dígale al país la verdad. Dígale al país, ¿saben qué? La corrupción que hemos cometido y que yo no identifiqué, porque usted siempre tenía el jingle, como dirían en country, el lema de que es que nosotros tenemos un acuerdo con los federales. El acuerdo era con Rosemilia Rodríguez. Y el acuerdo con Rosemilia Rodríguez era que todo lo que fuera PNP no lo iban a investigar. Pregunta, es una pregunta. Como usted no nos contesta, pues yo se las hago aquí. Rodrigo Otero está por ahí, Nanisma, tienen que presentar planes articulados. Exacto. No, pero Nanisma es peor. Tienen que presentar el plan articulado, pero tienen que presentar al lado del plan articulado cómo van a evitar la corrupción. ¿Cómo no le voy a dar a los amigos del alma que me financian la campaña? ¿Cómo voy a hacer subastas que no se vean que están amañadas? ¿Cómo no voy a tajurear con las enmiendas de los contratos? Oiga, ¿sabe una cosa? Julia Kelleher conoce a Puerto Rico desde aquel momento en que el Departamento de Educación Federal puso bajo sindicatura los fondos del Departamento de Educación puertorriqueño. ¿Por qué? Porque ella estaba contratada por la Educación Federal para atender el asunto de Puerto Rico bajo esa sindicatura. Y después vino a Puerto Rico a hacer lo mismo, a través de su corporación privada y después como parte de dirigir el proyecto de educación como contratista de AFAF. Margarita López, porque si a los federales les preocupa la corrupción, no proceden efectiva y rápidamente, ¿por qué? Y a meter presos a los responsables. Eso es una crítica que yo siempre he hecho de las autoridades federales. Pero, ¿sabes? Margarita, aprendí que el gobierno federal es bien burocrático en sus investigaciones y que tiene la mala costumbre, sobre todo en los fondos de educación y los fondos Medicare y Medicaid, de abrir esa pluma y después como en 5 o 6 años, ¡pra!, hacer así. Y entonces ahí es que descubrimos que todo el mundo estaba robando. Sí, porque son más burocráticos que los puertorriqueños en los procesos gubernamentales en Puerto Rico. Y eso les toma mucho tiempo. Ella era un enlace, así la conocí yo, así es, era un enlace, tenía contrato en el Departamento de Educación Federal. Sandra García dice, brava, Carmen Enid, gracias. Yo subía hacia la Plaza de Cagua desde la Escuela Intermedia Aguayo, Aldea, wow, y nos pasábamos en la Farmacia Santa Ana a ver las vistas del Cerro Maravilla. Gladys, qué buen cuento. Que muchos hicimos eso. Yo cogía la 42, de la 259 hasta la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. Tenía 16 años cuando empecé la universidad. Así que imagínense. Por eso es que yo creo que el proyecto periodístico es tan importante contextualizar y traer esas cosas que hicimos antes y cómo ahora podemos mejorarlas. Porque estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el XX. Pero hay que recordar y recordar y recordar. Recuerden que son las 11:44, ya mismo me voy, que comparta todas las veces que pueda este programa importante para aumentar nuestras audiencias. Y sí, me refiero a Country Club, Julio César Correa. Aquí yo le digo, así decimos en country. Si eres de allá, saludos y bienvenidos. Y además de eso, estamos en Fundación Periodismo 21, ATH Móvil Negocios, que estamos también en bonitasradio.net y que tenemos de auspiciadora la cooperativa de Vega Alta. Porque en este proyecto creemos que el sistema financiero puertorriqueño es el que debe prevalecer y ha prevalecido por los pasados 45, 50 años como un proyecto que apoya a las comunidades, que apoya a los individuos, que está metido en el desarrollo económico del país y que quiere seguir impulsando desarrollo económico nativo puertorriqueño. Y hablando de desarrollo económico, y Julio César me dice que en Villa Carolina, casi de nosotros de country también. Si sigues por la Campo Rico, allí llegas también. No te vayas, ¿quién es Billy? Iris Marín, no me voy. Interesante lo de Billy. Vamos al desarrollo económico primero, esta es rápida. Lidia Velázquez estuvo mediáticamente por ahí hoy y insistió en el asunto de promover la inversión inversión manufacturera en Puerto Rico, con lo que ya conocemos es un proyecto del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Federal que dirige Richard Neal, para darle impulso a los territorios
en términos de la manufactura de medicamentos y dispositivos médicos. Mire, este es un proyecto de Nydia Velázquez con su autor original Stacey Plaskett, que es la congresista de Islas Vírgenes. ¿Por qué es importante? Y lo hemos discutido en muchas ocasiones, lo discutimos con Aníbal Acevedo Vilá, que es uno de sus promotores en Puerto Rico, con Eduardo Batia también lo hemos discutido y espero discutirlo hoy con Juan Dalmau, presidente del PIB. Porque en medio de la pandemia, lo que para unos va a ser negativo, para Puerto Rico puede ser positivo en términos de devolverle la capacidad al país de tener una industria manufacturera a partir de unos incentivos contributivos que se le darían a las empresas. Esa industria que el Partido Nuevo Progresista destruyó a partir de los 90, y era la industria farmacéutica de Puerto Rico. ¿Por qué se amplía? Porque si bien es cierto, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que haber destruido la manufactura en Puerto Rico y haberla limitado en Estados Unidos, en los Estados Unidos continentales, versus la nación puertorriqueña, que también tenía un proyecto que fue un proyecto cimentado a partir de los años 60, se dio cuenta que sacarlo para China, para India, para Singapur, no solamente tenían un problema de calidad de los productos, sino que en medio de la pandemia se encontraron con que no tienen nada cerca dentro de su jurisdicción para acceder, y por eso las limitaciones de todos los equipos relacionados con la pandemia. Si Nydia Velázquez está diciendo hoy que no es solamente esos productos relacionados con dispositivos médicos y medicamentos, que en Puerto Rico todavía hay algunos, pero aquella masividad que hubo, que desarrolló 2, 3 generaciones, hasta el momento en que la destruyeron Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González y Álvaro Cifuentes, etcétera, es que ahora mismo tiene que haber también dentro de esos proyectos otras industrias, como pueden ser los proyectos tecnológicos y los agrícolas en la isla. Porque los proyectos tecnológicos y agrícolas, Puerto Rico también está capacitado. Esto es urgente. Esto es urgente y yo estoy segura que se va a dar. Por eso el Partido Nuevo Progresista está tan histérico, y hace 2 semanas sacaron una versión para tratar de montarse en la ola, pero el país se lo cogió a vuelo de pájaro y se dieron cuenta que es que no quieren el proyecto de Aníbal Acevedo Vilá y de los otros propulsores, aun cuando los republicanos están pidiendo la luz por señas para que esto ocurra, porque les robaron el tiro. Y además los estadistas querían y quieren, los líderes, insistir en la pobreza del país para que venga la actitud mesiánica de Estados Unidos y nos recoja y favorezca la estadidad. Por eso el plebiscito, entre otras cosas, para sacar a la gente a votar. Pero eso sí es una canallada con el gobierno de Puerto Rico, con los puertorriqueños y ciudadanos que viven en esta patria. Eso es canalla, querernos hacer más pobres. Y en medio de la pandemia, insistir en hacernos más pobres porque saben que van a perder las elecciones y van a perder el plebiscito. Pero Nydia Velázquez, que ha sido una amiga de Puerto Rico, puertorriqueña de San Lorenzo, dice, no, tenemos que dar la batalla y la vamos a dar. Y ella dice, y yo creo que Nydia Velázquez hoy es la puertorriqueña en el Congreso con más poder con los demócratas. En ese caso, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara, va a dar lo que es y lo que no es para que esto ocurra. Y yo creo que la alianza con Stacey Plaskett nos va a hacer mucho bien, precisamente porque es otro territorio al lado de Puerto Rico que, como decía el senador Eduardo Batia, es crear un hub, es crear un foco, un centro en Puerto Rico para que de aquí salga. ¿Qué ventajas nosotros tenemos sobre las Islas Vírgenes estadounidenses? Bueno, que Puerto Rico tiene universidades que producen el conocimiento para esas industrias. Cada vez que yo hablo
de que la Universidad de Puerto Rico le come los dulces a muchos estados en Estados Unidos y sobre todo a nuestras Islas Vírgenes, de verdad que me da mucho orgullo, porque esto es que mañana, 3 meses, 6 meses, se monta una farmacéutica, sí, se monta un negocio de proyecto, un proyecto tecnológico relacionado con las fincas agrícolas que están multiplicándose y que gracias a eso en medio de la pandemia estamos comiendo mucho. Los que podemos acceder a esos productos estamos accediendo porque nos los traen a las casas. Así que, gente, esto no va para atrás. Nosotros vamos, pero al frente. Nosotros tenemos una producción de conocimiento brutal. Tenemos una actitud del puertorriqueño y la puertorriqueña y los ciudadanos que comparten este país y este punto geográfico con nosotros, que nosotros queremos seguir a pesar de los pesares y a pesar de, como dice una internauta nuestra, todavía hay gente que vota PNP. Eso no lo podemos. Tenemos que seguir educándolo. Tenemos que seguir educándolo para que le exijan a esos líderes que si van a pedir la estadidad, tienen que pedir primero. Lo primero que tienen que hacer es trabajar por el país. No pueden trabajar para ellos ni para su bolsillo. Gladys Esther, por eso la quieren destruir los monstruos azules. Claro, no lo van a lograr. Somos más y no tenemos miedo. Bonita, vamos a tener graduación de la audiencia. Queremos diploma de asistencia perfecta. Ustedes son terribles. Willow Colón, ¿alguien del PNP se ha preguntado si de ganar la estadidad para la mayoría del pueblo, el pueblo estadounidense no tendría nada que opinar o decidir? Sí, Willow. Pregunta ya para que tú veas que lo menos que te van a decir es que no saben lo que es Puerto Rico. Las multas están suspendidas durante la cuarentena. Emma Rodas está por ahí. Emma, lo escuchas ya mismo. Si llegaste ahora, ya mismo lo pongo en YouTube. La estrategia de la pobreza del PNP es una porquería. ¿A quién se le ocurrió? Ay, mira, pues yo he escuchado gente que lo han escuchado de voz de Carlos Romero Barceló. ¿Qué te puedo decir, Cintia? La destrucción de esas empresas, los imbéciles del PNP lo hacen para poder tener la estadidad cuando pobreza. Estúpido. Sí, así mismo, Margarita. Pero el PNP sí por las ayudas. Qué infelices son, pero el pueblo despertó, no se le va a hacer fácil. Yo estoy segura. Qué valiente eres, gracias. No sé por lo que lo dice Paula. Bendito sea Dios, pero si voy a coger miedo ahora. Sí. Yo les puedo hacer los cuentos. Carmen Mercado, estamos pasando lista. Todo el mundo llegó tarde, ustedes son terribles. Yo me colgué hoy. Saludos y gracias, de verdad. Tata Maya, creo que eres nueva, no te había visto. Cómo han destruido nuestra bella isla, pero no hay mal que dure 4 años. Eso es así. Ni cuerpo que lo resista. Bonita, Nidia es la congresista de los progresistas por siempre. Lo es. Es una jíbara de San Lorenzo que a mí siempre me ha llamado la atención el juego de pies que tiene. Y eso en otro momento lo podemos hablar. Bueno, ahora hay una caravana de manifestantes empleados de WIPR que llegaron ya en carros al centro de convenciones por la intención de la Junta de vender la corporación pública. Desde allí, Wanda hará conferencia de prensa sobre orden ejecutiva. ¿Usted se lo puede imaginar? Vamos a ver si la conferencia de prensa se da. Eso es a la 1 de la tarde, son las 11:54. Ahora a las 12 viene Rodrigo Otero con un programa interesante sobre una campaña que hay contra la violencia doméstica de mujeres luchadoras, de mujeres que están en el deporte de la lucha libre. Es interesante, escúchenlo. Sobre todo, vayan a YouTube, suscríbanse, compartan este proyecto, este live, estos en vivo. Vaya a bonitasradio.net y allí todavía puede donar. Vaya a Fundación Periodismo 21, ATH Móvil en el área de negocios. Allí también puede donar lo que usted pueda. Y recuerden que estamos en iVoox, iTunes y Spotify, los podcasts, y vamos a seguir haciendo un periodismo valiente e imparcial. Asegúralo con tu donativo. Éxito. Venceremos. Alguien dijo algo aquí. Venceremos con tu programa combativo. Gracias, Juan Casillas. Tampoco nunca te había visto. El que tenga miedo que se compre un perro, dice Lili Bustillo. Nos vemos a las 5 en Que Palo es Noticia con esa entrevista con Juan Dalmau, presidente del PIB. Vamos a ver qué nos dice sobre el desarrollo económico y cómo su proyecto de esa colectividad política se inserta en la discusión del asunto de las manufactureras y qué otros proyectos piensan
que se pueden desarrollar a partir de la pandemia. Gracias, David Esperón, por estar conmigo y apoyarnos. Y nos vemos más tarde a las 5. Buen provecho.